Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. ¿Cómo están? Buenas noches, Licen. Buenas, Todo bien, gracias a Dios. qué bien, me alegra mucho. Bueno, Buenas noches, licenciada. Buenas noches, colegas. Todo bien, igual, gracias. qué bien, qué bueno que todos estén bien. Bueno, estimados colegas, nos encontramos en la segunda sesión de la primera semana del módulo, ¿no? Entonces, gusto de encontrarnos nuevamente por este medio. Espero que hoy ya haya participación completa de todos los participantes, ¿no? Puesto que la anterior sesión solamente estaban algunos. Ya he visto que algunos recién se han ido uniendo al grupo de WhatsApp, algunos tampoco han revisado la plataforma, entonces siempre solicitarles que revisen, ¿no? Que pedirles que revisen, estén en constante revisión de la plataforma, puesto que ahí se publican todas las actividades u otras acciones, ¿no? Que están dentro del módulo, que corresponden al módulo 4. Bueno, voy a hacer el registro de asistencia. Posteriormente, como hemos quedado y acordado la anterior sesión, esta sesión va a ser, vamos a trabajar la parte teórica, un poquito para retroalimentarnos teóricamente respecto al texto académico de la semana 1, ¿ya? Y posteriormente, ojalá nos alcance el tiempo, vamos a tocar aspectos prácticos relacionados a lo que es las actividades que ustedes tienen que presentar en esta semana. Bueno, recalcarles, colegas, que ya está en plataforma, hoy lo he subido, el cronograma de evaluación, ¿no? Como les he comentado y hemos hablado sobre ese tema en la anterior sesión, este módulo y los posteriores que vengan, bueno, el módulo 5 más que les falta completar, van a ser, las evaluaciones van a ser online, lo que significa que van a ser de manera individual, ¿ya? Para eso les vuelvo a repetir la consigna. Cada participante tiene que crear el grupo la reunión para Zoom, enviarme el enlace según el cronograma que ya está en la plataforma, que también les voy a compartir por el grupo. Enviarme el enlace para que yo pueda ingresar a la sesión. La sesión va a durar de 10 a 15 minutos, ¿no? La sesión de evaluación. Entonces, cada participante tiene la responsabilidad de crear el Zoom, de crear la reunión, enviarme el enlace, el link y hacer la grabación de la sesión que va a durar 10 a 15 minutos, repito, ¿no? Ese es el tiempo de la evaluación que se está considerando para cada uno de los participantes. Entonces, una vez que grabe la sesión, va a subir a la plataforma juntando su carátula, ¿ya? Todo trabajo, enlaces que ustedes suban a la plataforma de sus actividades tiene que ir acompañado de su carátula respectiva. De lo contrario, no se va a dar, no se va a dar paso a la calificación correspondiente. Por favor, tomar nota de este aspecto que es muy importante, ¿ya? El enlace que ustedes lo vayan a subir, lo vayan a colgar a la plataforma, tiene que ser con su carátula, ¿ya? Y yo, de esa manera, aunque también ya en la sesión de evaluación voy a darles la calificación, pero sin embargo ya eso me va a habilitar para poder calificarles, ¿ya? Porque si ustedes no suben el enlace de la grabación de la evaluación, entonces yo no voy a poder calificar su actividad. Entonces, por favor, tomar nota y también revisen el cronograma de evaluación, el cronograma de acuerdo a la lista de participantes, ¿no? Está entre sábado y domingo, lo he separado en dos grupos. Entonces, algunos van a dar el sábado y otros van a dar el domingo. Entonces, viendo la cantidad y viendo el tiempo también, entonces, no da para un día porque va a ser muy cansador. Entonces, lo he dividido en dos grupos. Algunos, la mitad el sábado y la mitad del domingo, ¿ya? Entonces, tomen sus previsiones también respecto a este tema. Bueno, las orientaciones didácticas sobre las actividades de la semana 1 ya las hemos revisado la anterior sesión, ¿no? Las hemos revisado. No sé, tal vez sigan teniendo algunas dudas, algunas preguntas antes de pasar con la parte teórica de la semana 1. Si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta sobre las actividades. ¿Ninguna?
Lice, buenas noches. Una pregunta, entré un poquito atrasada. ¿Qué día se tomará la evaluación? Va a ser sábado y domingo, ya por la tarde he considerado los grupos, considerando que por la mañana tenemos algunas actividades en la casa, en la familia, entonces por la tarde, a partir de las 5 de la tarde vamos a iniciar con la evaluación, ¿ya? Tanto el sábado como el domingo. Ya. Gracias. Bueno, no hay ninguna otra consulta. Voy a hacer la llamada de asistencia, por favor. Eugenia Alaro. Eugenia Alaro. Jimena Sistiri. Jimena Sistiri. Joana Lina. Joana Calizaya. Dice. A ver, ¿dónde está Joana? Dicen, ¿Ya? dicen Aquí, buenas noches, Joana. Jimena Sistiri. Por favor, estén atentas, ¿ya? Alejandra Gracias. Condori. Alejandra Condori. Ademar Crispín. Basilio Flores. Gabriel Gutiérrez. Presente, Lice. Gabriel. Sí. Gabriel, ya. Betty Herrera. Betty Isabel Herrera. No hay. Anabeli Cantuta. Presente, Licen. Ya. Alina Loaiza. No hay. Aide López. María Julia Santander. Perdón, Machicado. Marina Mamani. Mónica Mamani. Mariana Medina. Presente, Licen. Ya. Yolanda Mita. Presente, Lisen. Ya. Wilmer Morgan. Wilmer Morgan. Beatriz Quispe. Presente, Lice. Ya. Rudy Quispe. Wilson Salas. Celina Tini. Presente, Licen. Tiñini es, ¿no? Sí, Ya. Tiñini. Sibonet Valle. Presente, Sibonet. Lisen. Presente. Muy bien. Janet Yucra. Janet Yucra. Presente, Lice. Presente. Y Guillermina Zapata. Presente, Lice. Muy bien. Bueno. Si no hay alguna duda, alguna consultita sobre las orientaciones, pasaremos a la parte de la unidad temática del texto académico de la semana 1. Voy a compartir algunas presentaciones, algunas diapositivas para un poquito analizar, también dar una lecturita. Yo sé que ustedes ya lo han leído. Bueno, el texto académico de esta semana 1, bueno, ustedes saben que el módulo 4 es la estructura, se ha referido a la estructura de la lengua de señas boliviana, los estilos comunicativos y el contexto, ¿no? Bueno, aquí en el título ya del módulo nos dice qué temáticas vamos a abordar en las 4 semanas del módulo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tema de la estructura, los estilos de comunicación que utilizan las personas sordas, y el contexto, ¿no? Que define todo en cuanto a la comunicación de las personas sordas. La temática 1 está referida a la estructura, la LSB, estructura, estilos comunicativos y contextos. Entonces, sobre esta temática vamos a hablar hoy día de manera así un poquito rápida, porque ustedes saben que tenemos que desarrollar la parte práctica también. Sin embargo, si hoy no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a trabajar netamente la parte práctica el día viernes, ¿no? Que es nuestra próxima sesión. Bueno, en el texto de la semana 1, estimados colegas, los elementos dentro de la estructura de la LSB, ¿no? Ustedes que ya han pasado los cursos de los 4 módulos con la DNLSB, han podido ya tocar, analizar estos puntos de los elementos y la estructura de la LSB, ¿no? Estos están comprendidos por estos elementos, ¿no? Que es la morfología,
la morfología, la morfosintáctica, está también los artículos, ¿no? Entonces, en esta ocasión, primeramente vamos a hablar de lo que es la morfología. ¿A qué se referirá con esto de la morfología como un elemento de la estructura de la LSB, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a cómo ha sido diseñado, podríamos decir, qué estructura básica tiene la lengua de señas boliviana para que pueda utilizársela como tal, ¿no? Como cualquier otra lengua, idioma, tiene su estructura, tiene su gramática, tiene su configuración, entonces tiene diferentes aspectos que conciernen a la lengua. Entonces, dentro de la morfología, bueno, la morfología tiene que ver con la forma, la estructura de la LSB, ¿no? Ustedes saben que para señar, para realizar cualquier seña, estimados colegas, es importante el tema, por ejemplo, aquí como nos menciona en los diferentes incisos, la configuración de la mano, ¿no? Por ejemplo, tomar en cuenta estos aspectos, la configuración de la mano, el punto de articulación, el movimiento, las señas en su morfología mantienen la forma neutra, relacionado, ¿no? No hay diferencia entre género, número, como es en el español. Por ejemplo, acá les voy a explicar a qué se refiere con lo que es la configuración de la mano. Ustedes saben que utilizamos las manos para poder comunicarnos, ¿no? La expresión corporal, la expresión gestual, pero lo fundamental es la mano, ¿no? Entonces, la configuración, ¿en qué posición se encuentra la mano para hacer una seña, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la seña de trabajo, hacemos la seña de casa, hacemos la seña de escuela. Entonces, ¿cómo es la configuración de la mano? ¿Qué configuración tiene la posición de la mano? El lugar que ocupa la mano, si está en la parte de arriba, está en la parte de abajo, en la parte central. Entonces, ¿cómo está configurada la mano, no? Por ejemplo, cuando hacemos el tema de lengua de señas boliviana, de LSB, ¿no? O cuando utilizamos las dos señas las dos manos para hacer una seña. Entonces, tiene que ver mucho dentro de la estructura, dentro de la morfología, el tema de la configuración de la mano, ¿no? La posición, el lugar que yo voy a hacer para poder señar, ¿no? Una determinada seña. El punto de articulación, por ejemplo, ¿cómo lo articulo una seña con otra seña, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos el tema de puente, a veces utilizamos estas señas, ¿no? En algunos contextos. Entonces, ¿cómo articulo este movimiento con este otro movimiento, ¿no? La articulación está referida a la unión. Entonces, como uno, por ejemplo, el tema de la familia, hacemos una seña de familia, entonces, ¿cómo voy uniendo mis manos? ¿Cómo voy uniendo el movimiento de las dos manos, por ejemplo? Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de la articulación, ¿no? ¿En qué punto empieza la seña y en qué punto termina, ¿no? También otro punto que está referido al tema de la morfología es el tema del movimiento, ¿no? El movimiento tiene que ver mucho con esto de por ejemplo, cuando hacemos una señal, el movimiento de mamá, por ejemplo, ¿no? Hacemos esto, mamá o papá, cómo nuestra mano mueve, ¿no? O cuántas veces tendrá que mover. Hay señas que nos indican, por ejemplo, la seña de sal, la seña de verbos, ¿no? Como el tema de las manos, el del movimiento, tiene que ver bastante, ¿no? Con el tema de la morfología, ¿no? Las señas, por ejemplo, hay señas estáticas que solamente que solamente señamos y no tienen ningún, pero hay señas que sí tienen movimiento. Entonces, es importante tomar en cuenta dentro de la morfología estos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la configuración de la mano, el tema de la articulación entre las señas, el movimiento de las señas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos comunicación, ¿no? ¿Cómo vamos moviendo? Una mano, otra mano, entonces el tema por ejemplo, de la LCB, el tema de plaza, ¿no? La seña de plaza, por ejemplo, tiene también que ver con el movimiento de las manos. Como les decía, entonces hay señas que sí tienen movimiento y otras señas que son estáticas directamente, ¿no? Entonces, estos aspectos debemos tomar en cuenta para poder referirnos a lo que es la morfología. Otro aspecto importante es el tema de la morfosintáctica. ¿A qué se refiere esto? Un momentito, por favor, colegas.
Perdón, colegas, tenía que entregar mi celular. Bueno, la morfosintáctica está referida más que todo al tema de el significado, por decir, cuando nosotros realizamos una seña, muchas veces, nosotros queremos, por ejemplo, no es lo mismo cuando yo digo la seña de apagar, ¿no? Apagar, o la seña de apagar el televisor, o la seña de apagar la radio, o la seña de apagar la luz, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el tema del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en toda la estructura del LSB vamos a tocar el tema del contexto, que es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder comunicarnos con la persona sorda, ¿no? Porque si no utilizamos esto del contexto, si no nos ubicamos en el tema del contexto, va a ser muy complicado. Muchas veces cuando recién uno está iniciando con el aprendizaje de la lengua de señas boliviana, a veces logramos confundir. A mí también me ha pasado eso, ¿no? Por ejemplo, decía, como acá nos muestra el ejemplo, nos dice, ¿no? El tema de apagar, el verbo apagar. A veces lo usamos apagar la seña, por ejemplo, apagar para todo, ¿no? Pero tenemos que, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, de acuerdo al contexto en el que está girando nuestra conversación, nuestra comunicación, tenemos que realizar la seña, ¿no? Y utilizar los clasificadores y demás elementos de la estructura de la LSB. Entonces, esto, por ejemplo, el ejemplo que nos pone aquí, apagar, ¿no? Muchas veces decimos apagar, pero no es lo mismo decir apagar el televisor con el control, o apagar la radio, o apagar la cocina, ¿no? Entonces, tenemos que ubicarnos siempre en el contexto, ¿no? Por ejemplo, en LSB, para apagar la luz, se apaga, por ejemplo, es diferente que apagar la televisión, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho, depende mucho del contexto en el que nos encontramos, ¿ya? Y también existen diferencias básicas en lengua de señas, ¿no? Las señas de composición simple, por ejemplo. ¿A qué se refiere la composición simple? Se hacen con una sola mano, ¿no? Se hacen con una sola mano. Por ejemplo, acá nos dice la seña de ojos, ¿no? Cuando solamente utilizamos una sola mano, no utilizamos las dos, no decimos ojos, ¿no? Sino ojos, nariz, boca. Entonces solamente estamos utilizando una mano, por eso se dice, tiene esa composición de señas de composición simple, ¿ya? Porque solamente se hace el uso de una mano, ¿no? Rojo, amarillo, ¿no? Pero también hay señas de composición compuesta, donde también de dos o más señas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de maestro o profesor. Primero hacemos la seña de enseñar más persona, ¿no? O la seña de abogado, digamos. Abogado más persona. Entonces, son dos señas que se utilizan, hasta tres incluso, muchas veces hasta tres señas. Por eso tiene la denominación de señas compuestas, ¿ya? Entonces, también dentro de las señas se puede utilizar para hacer una seña los números. Por ejemplo, el tema de pollo, de gallina, de gallo. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy utilizando el número 3, ¿no? Pero estoy haciendo la seña pollo. Entonces, también a la hora de señar, utilizamos la seña de los números, ¿no? O la seña de letras también puede ser, por ejemplo, ¿qué letras? Esta es la B, ¿no? Entonces, para hacer, por ejemplo, la seña de baño, entonces estoy haciendo la B, pero también puedo utilizar para otra seña, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de provecho, ¿no? Provecho, el 2, pero también estoy haciendo, me permite hacer otra señal que es la seña de provecho. Bueno, las señas que tienen dos movimientos diferentes, ¿no? O una de las manos sirve de base de la mano principal. Por ejemplo, la seña de silla, la seña de papel, ¿no? Siempre a veces la mano izquierda, si ustedes se han dado cuenta, los que recién se están iniciando en el aprendizaje de la lengua de señas boliviana, siempre se van a observar, por ejemplo, la mano izquierda siempre a veces sirve de base, ¿no? O a veces, en pocas ocasiones, la derecha sirve de base, pero generalmente donde se asienta, digamos, la seña es en la mano izquierda, ¿no? Por ejemplo, el tema de papel, ¿no? La que tiene más acción es la derecha, papel. O cuando hacemos la seña, por ejemplo, aquí nos da el ejemplo,
silla, silla, ¿no? Es donde se va sentando en la mano derecha. La seña de queso, por ejemplo, queso, papel. ¿Qué otra seña, a ver, podría haber que el movimiento de la mano principal derecha sería, a ver, colegas, Nuevo, huevo, nuevo, nuevo, nuevo. exacto, nuevo, nuevo, ¿no? Fotocopia. Fotocopia, ¿qué más? Guardar también puede estar. Guardar. Huevo también, no, huevo se mueven las dos manos. Aquí, por ejemplo, igual, Nombre, base, nombre. Entonces, siempre sirve de, la mano principal a derecha va haciendo así, pero la mano izquierda sirve de base, ¿no? Para poder realizar la seña. Las señas que tienen dos o más movimientos iguales realizados al mismo tiempo, por ejemplo, también, ¿no? Al mismo tiempo estamos realizando la misma seña, el mismo movimiento, también. Igual, digamos, igual. ¿Qué más? A ver, igualdad, igualdad. Entonces, igual, estamos actividades, actividades, el mismo movimiento y la misma señal en ambas manos, ¿no? Actividades. ¿Qué otra seña, a ver, podría ser, colegas? dinámicas también con la D. Dinámica, dinámica. Jugar, por ejemplo, ¿no ve? Jugar. Entonces, ve que están utilizando, se utiliza las dos manos con el mismo movimiento. Entonces, esas son las diferencias que existen en la lengua de señas boliviana, ¿no? También hay otro aspecto importante, las señas cuyos sentidos son diferentes, pero que son la misma palabra, ¿no? En español, por ejemplo, faltar, él faltó ayer, faltó arroz ayer. Entonces, ¿qué seña utilizamos para describir estas oraciones? Faltar, él faltó. A ver, ¿quién quiere participar? Faltó arroz ayer, ¿cómo decimos? A ver. ¿Quién participa, colegas? ¿Cómo decimos faltó arroz ayer? ¿Será lo mismo faltar de la ausencia de algo que una persona haya faltado al trabajo? No listen, depende del contexto, pero mayormente hasta cuando uno trabaja con personas sordas siempre hacen la seña de la palma abierta y como rascando, ¿no? Exacto, Faltar, pero un poco exacto, ocupan la otra que debería ser la correcta de faltar, que va dirigida hacia la cara. exactamente, ¿no? Generalmente los sordos utilizan esto, ¿no? Faltar, faltar, falta a trabajar, faltar, falta arroz, digamos, faltó ayer. Algunos utilizan eso, faltar, ¿no? O faltar. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Las diferencias, ¿no? Que existen básicas en la lengua de señas. Otro aspecto a tocar es el tema de los artículos, ¿ya? Ustedes se han debido dar cuenta, colegas, especialmente, vuelvo a repetir, los que recién están iniciando en este aprendizaje de la lengua de señas, que las personas sordas, tanto en su comunicación como en la escritura del español, en su modalidad escrita, no utilizan los artículos, ¿no? En la lengua de señas boliviana no hay los artículos como nosotros las personas oyentes utilizamos, ¿no? ¿Y cuáles son los artículos? El, la, los, uno, unos, ¿no? Los definidos y los indefinidos. Entonces, en el español escrito tenemos artículos definidos, ¿no? E indefinidos, como pongo acá en el ejemplo, como estoy mostrando acá. Pero en la lengua de señas no existen artículos de forma fácil, sino más bien están incorporados dentro de su propia seña, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una oración que contenga el verbo sentar, ¿no? Sentar, por ejemplo, aquí dice, sentar, una persona sentada, la persona sentada, varias personas sentadas. Entonces, aquí ya, ya de acuerdo al contexto, utilizando clasificadores también, nosotros tenemos que ya decir, por ejemplo, una persona sentada, varias personas sentadas, incluso podemos, sin mencionar el, o dos, o una, o dos, o tres, porque no hay el uso de artículos en la lengua de señas boliviana, entonces podemos nosotros interpretar, pero siempre contextualizando el lugar, el ambiente, también usando los clasificadores
podemos nosotros hacer que el sordo pueda entender claramente, ¿no? Por ejemplo, una persona sentada, cuando digo muchas personas, sin decir muchas, entonces voy diciendo así, ¿no? Voy haciendo esta representación. Entonces, eso ya los sordos entienden que existen varias personas sentadas, entonces, sin utilizar los artículos, ¿no? Por ejemplo, igual de los indefinidos, unos, unas flores, digamos, ya no está dentro de la seña, ¿no? Muchas flores, podemos decir aquí una flor, otra flor, otra flor. Entonces, dependiendo mucho siempre del contexto del lugar, de la situación en que uno se encuentra también, junto en la conversación, ¿no? Con la persona sorda. Entonces, no hay artículos, no se utilizan los artículos ni para la escritura, porque ustedes saben, por ejemplo, cuando una persona sorda, un estudiante sordo escribe, dice, yo ir casa, él, digamos, él ir casa. Entonces, él va, sí, pronombres, ¿no? Él va a su casa, pero cuando queremos decir, nosotros, por ejemplo, en el castellano escribimos, los amigos son muy buenos, entonces ellos directamente dicen amigos buenos, nada más, ¿no? Entonces su escritura, su gramática es diferente también a lo que es el castellano en su modalidad escrita, entonces no existe, como dice acá en el concepto, los artículos están dentro de la seña, ¿ya? Y para esto, para que la persona sorda pueda comprender cuando utilizamos los, las, unos, entonces es importante el uso de los clasificadores, ¿ya? Siempre trabajar con los clasificadores a la hora de poder comunicarnos con una persona sorda. También otro aspecto importante es el tema, como decíamos, ¿no? De los clasificadores. Dicen una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. En relación al artículo. ¿Ya? Sí, el anterior módulo habíamos visto la importancia de la lectoescritura, ¿no? Tanto para el nivel primario como secundario. Y bueno, yo he estado investigando acerca, justamente, yo soy profesora de comunicación y lenguaje. ¿Ya? Yo no tengo estudiantes sordos, pero estoy apoyando y bueno, desde el año pasado tengo una relación estrecha con la comunidad sorda de Guayara Merín. Y también ya de acuerdo a su experiencia y hemos estado viendo, ¿no? Esta situación de la problemática que conlleva el tema de la lectoescritura, porque sabemos que es bilingüe su enfoque, ¿no? De la comunidad sorda. Y en este enfoque, obviamente la L1, la LCB y las señas están de acuerdo al contexto, ¿no? A los clasificadores, como dice usted. Pero también la L2, que es la lengua escrita castellano o español, como quieran, tiene que, yo creo, ¿no? De acuerdo a lo que yo estaba viendo y también leyendo, la importancia de que se visibilice justamente los artículos, porque si bien en primaria no tienen dificultades, en secundaria tienen bastante dificultad, porque sabemos que ahora cualquier tipo de libro representa conocimientos y las personas sordas tienen justamente esa limitante, el que no utilicen estos artículos gramaticalmente hablando, ¿no? Sintácticamente estructurando, tienen varias ausencias y estas ausencias son las que les limitan a entender y comprender el libro científicos, ¿no? Y ni siquiera así a profundidad científicos como tal. Hasta son libros de secundaria que obviamente está de acuerdo al nivel y se sabe que en educación superior pasa situaciones peor todavía, ¿no? Porque se va arrastrando esto y ya cuando van a la universidad, cuando van a la escuela de maestros, ¿no? Tienen esta limitante. Entonces, yo quería preguntar, ¿por qué no visibilizar estos elementos de los artículos, de los pronombres, porque son necesarios en el momento de realizar el desarrollo de la lectoescritura? Exactamente, su pregunta es muy asertiva, ¿no? Porque esto nos permite reflexionar. Como dice usted, sabemos que este mundo, esta sociedad está
más diseñada, ha sido diseñada para personas oyentes, ¿no? Las personas sordas son una minoría de la sociedad, ¿no? De la población. Entonces, en este sentido, usted tiene mucha razón, estimada profesora, porque si bien en inicial, en primaria, respetamos su L1, fortalecemos su L1 de las personas sordas, pero ya qué pasa con la inclusión ya en secundaria, ¿no? Donde ya todos los textos, como dice usted, tienen que apropiarse y tienen que hacer la lectura, el análisis, la comprensión de los diferentes textos, libros que se les brinda a los estudiantes para su formación y adquisición de conocimientos. Entonces, acá, por ejemplo, esto de los artículos, yo también creo que sería muy importante incursionar, ¿no?, en el aprendizaje, porque también, como dice usted, dentro con el enfoque bilingüe bicultural, la enseñanza del castellano en su modalidad escrita tiene que ir artículos, pronombres, todo lo que nosotros las personas oyentes, con lo que aprendemos, ¿no?, con la gramática misma del español. Entonces, a veces, muchas veces nos limitamos, a veces decimos, no, es su cultura. Sabemos que es la cultura del sordo, que la respetamos, la valoramos, pero también es una reflexión lo que usted hace. Eso también hace que nosotros mismos les perjudiquemos a los estudiantes, ¿no? Porque al ingresar a secundaria, peor, a educación superior, y ahí se ven las dificultades más terribles en los estudiantes sordos. Entonces, ya trabajando con el enfoque desde primaria, tenemos nomás que incursionar con esto de la gramática del español también, ¿no? Pero siempre, claro, respetando su L1, ¿no? En su L1, que es su primera lengua, ¿no? Pero ya para la escritura, creo que sí tenemos que exigir nomás formar a los estudiantes con la gramática del español escrito, ¿no? Muy buena Licen, pregunta. Adelante, profe. Licen, en esa parte yo pregunté a varias personas que manejan el lenguaje de señas, que son personas sordas y son expertas manejando. Y ellos dicen que mucho, hay veces influye la voluntad del maestro, porque es muy difícil enseñar a leer a una persona sorda. Así es. Y meter los artículos también es confuso para ellos, pero si se llevaría de un nivel primario, dice, puede resultar, pero ya a una edad ya que está de 10, 12, que ya está llevando un nivel secundario, es difícil, porque la misma perspectiva que enseña es bien rápida, y a ellos para escritura, eso hay que darle, me dijo, hay que hacerles diferenciar. Para escritura sí podemos utilizar artículos, pero enseñas no, porque no vamos a estar colocando de, con, digo, ¿no? Es como Sí. perder el tiempo, me dijo, porque por eso nosotros bautizamos o le colocamos una seña a las personas oyentes, porque es incómodo, hay veces hasta que diga la seña ya se me puede ir la persona o ya se ha ido, nos decían, ¿no? Entonces, eso no nos decían, ¿no? Porque yo igual preguntaba, esa era mi duda, ¿por qué no? Porque es verdad, en el nivel secundario sobre todo se ve todas estas debilidades. Eso sería, Así Liz. es. Así es, tiene mucha razón, profesora Sibonet, ¿no? Como dice, desde primaria tenemos que trabajar con el enfoque bilingüe, bicultural, ¿no? Ahora estamos con ese enfoque. Y en la escritura, en su comunicación, tenemos que respetar su cultura, su gramática, su estructura de su lengua, pero ya en la escritura del español, en su modalidad de escrita, sí, yo creo que todos comparten esto, ¿no? Que tenemos que nomás trabajar con la gramática del español escrito, ¿no? Enseñándole artículos, pronombres y todo lo que es, para que también la persona vaya practicando, se vaya interiorizando de lo que es el castellano escrito, ¿no? Y cuando ya vaya pasando los diferentes niveles de educación secundaria, ya conozca o sepa comprender un texto que está leyendo, ¿no? Y peor, en superior, yo también he visto muchas deficiencias en estudiantes sordos que son producto de enfoques tradicionales también, ¿no? Pero tienen muchas deficiencias para leer y para escribir, ¿no? Para leer, para escribir. Respetamos, yo creo que sí debemos respetar su cultura en la lengua de señas, ¿no? Su L1, pero para la escritura sí creo que tenemos que por lo menos interiorizarlos, prepararlos para que ellos también puedan ser parte de esta sociedad también, ¿no? Bueno, gracias por sus aportes, estimadas colegas. Vamos a continuar. Bueno, el tema de los clasificadores, como estábamos viendo en los ejemplos anteriores, a ver, ¿quién me puede decir qué concepto tienen de los clasificadores? ¿Cuándo y en qué situaciones utilizamos el tema de los clasificadores? A ver, ¿quién quisiera participar?
Bueno, el tema de los clasificadores tiene que ver mucho con el tema de, muchas veces cuando recién estamos aprendiendo la lengua de señas, siempre queremos hacer la seña completa, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos, eh, yo vi un león, les pongo el ejemplo del león que lo puse aquí. Yo vi un león, un león furioso, ¿no? Entonces queremos hacer, yo vi un león enojado, ¿no? Pero ya cuando utilizamos, cuando ya nos hemos apropiado de la lengua de señas boliviana, cuando ya tenemos un dominio, tenemos que hacer uso, ¿no? ¿Para qué? Para que la lengua de señas no se convierta o sea, no sea totalmente castellanizado, sino que sea la misma, que se pueda visibilizar todo lo que tiene la estructura, su morfología y todo lo que concierne, ¿no? Entonces, a la hora de hacer las señas, a la hora de poder conversar con una persona sorda, a la hora de poder explicar, interpretar o explicar una situación a una persona sorda, el uso de los clasificadores hace que la persona sorda pueda comprender mejor lo que se le está explicando, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando les decía el ejemplo del león, ¿no? Por ejemplo, al usar clasificadores, nosotros no tenemos que hacer solamente puras señas, no hacer señal, puras señas, sino que tenemos que utilizar el tema, por ejemplo, de la gestuación, la expresión corporal, ¿no? Entonces, el tema de los clasificadores, para comprenderlo de una manera más fácil, se refiere al que tenemos que incorporar otros aspectos, ¿no? Como les decía, el tema de la expresión. Por ejemplo, ¿qué puedo decir del león? El león está furioso, entonces yo puedo decir, yo puedo, sin hacer la seña, utilizando la expresión de mi cuerpo, de mi rostro, de la cara. Entonces puedo decir que el león está furioso, ¿no? Sin decir león enojado, ¿no? Sino sin decir eso, yo puedo mencionar y puedo dar a conocer que el león está enojado, ¿no? Y además puedo incorporar otro elemento como el tema de las garras, por ejemplo, ya el sordo tiene otra información